tienes $100 en la mano, y vives en la era más próspera y al mismo tiempo, más peligrosa de la historia de la humanidad. La era de la inteligencia artificial. Ahora te pregunto, ¿qué haces? ¿Compras acciones al azar? ¿Las gastas? ¿En cursos? ¿O simplemente te quedas paralizado por miedo a equivocarte? Pues yo te diré exactamente lo que haría si estuviera empezando hoy, con solo $100 en el bolsillo, pero con el cerebro y el método que convirtieron a Ford en un imperio industrial. Presta mucha atención. Lo que estás a punto de escuchar puede ser un punto de inflexión en tu vida productiva y financiera. Si lo aplicas con disciplina, no solo convertirás $100 en miles de millones, sino que crearás una máquina de riqueza sólida, continua, automática y altamente productiva. Ahora, antes de sumergirnos en este proceso, aprovecha y suscríbete aquí al canal. Este es un espacio para quienes quieren construir, no solo soñar. Ahora, manos a la obra. Todo comienza con una decisión fundamental de mentalidad. El dinero no es tu punto de partida. Lo que inicia el proceso es la capacidad de pensar de forma productiva, sistemática y con una visión a largo plazo. Cuando empecé, no existía la inteligencia artificial, pero había algo aún más poderoso: el pensamiento industrial. El pensamiento de transformar procesos simples en sistemas de producción continuos, escalables y eficientes, eliminando todo el desperdicio. Hoy en día, la IA no es un milagro. Es solo otra máquina. Y como toda máquina, solo genera resultados cuando está controlada por una mente disciplinada y dirigida. La mayoría de la gente ve la IA como un juguete para generar imágenes, vídeos o pequeños textos. Yo la veo como un ejército incansable de trabajadores digitales, listos para operar bajo el mando de quien sepa exactamente qué construir. Con $100 en el bolsillo, no buscaría un rendimiento inmediato. Buscaría construir palancas. Porque el secreto de la riqueza no está en la ganancia rápida, sino en la creación de procesos que se autoalimentan. Y aquí es donde entra en juego el primer uso de esos $100. Adquirir conocimientos estratégicos sobre la aplicación de 1900 la IA a problemas prácticos de negocios. No me refiero a conocimientos genéricos. No a otro curso online superficial. Me refiero al estudio minucioso de la aplicación de la IA en procesos productivos. Redacción publicitaria, automatización del servicio al cliente, generación de 1900, contenido masivo, análisis de datos, personalización del marketing, optimización de anuncios, construcción de embudos de ventas automatizados. Este conocimiento existe hoy en día en fuentes específicas. Con una búsqueda disciplinada, puedes acceder a los cursos adecuados, a los materiales adecuados, incluso de forma gratuita o con una inversión mínima. La cuestión no es el curso, sino el filtro mental que aplicas. Lo que separa al constructor del soñador no es lo que aprende, sino lo que aplica. Mientras la mayoría juega con la IA para generar frases bonitas, yo utilizaría esos $100 para aprender a usar esta máquina para 3 cosas fundamentales. Crear canales de adquisición automatizados. Construir activos digitales replicables. Escalar procesos con un mínimo esfuerzo operativo. Ahora, seamos aún más prácticos. Después de adquirir estos conocimientos básicos, tomaría el resto de esos $100 y los invertiría en lo que yo llamo prototipado de microproductos. Este es un paso decisivo. No se empieza con una empresa multimillonaria. Se empieza creando pequeños productos digitales, de muy alto valor añadido y muy bajo coste operativo. Por ejemplo, libros electrónicos para resolver problemas específicos, generados y perfeccionados con el apoyo de la IA. Microcursos especializados basados en la alta demanda del mercado. Consultorías rápidas de análisis de datos empresariales, con la ayuda de la IA para generar diagnósticos instantáneos. Capacitaciones prácticas para que las pequeñas empresas aprendan a automatizar tareas repetitivas, utilizando herramientas ya disponibles. Usted crea, prueba, vende, ajusta. Cada uno de estos productos se convierte en un activo. Cada activo exitoso se convierte en una línea de producción, y ahí es donde la máquina comienza a girar por sí sola. Así es como lo hice con los automóviles. No empecé fabricando 1.000.000 de coches. Empecé estandarizando procesos, simplificando operaciones, controlando cada detalle del flujo de producción, hasta que todo el sistema funcionaba casi como un organismo autónomo. Ahora imagínese. Aplique el mismo concepto industrial a los activos digitales potenciados por la IA. Cuando un producto funciona, lo replica. Cuando un embudo funciona, lo escala. Y alimenta el sistema con datos, análisis y ajustes constantes, realizados precisamente gracias a la capacidad de procesamiento de esta nueva máquina que tenemos entre manos. Pero atención. Aquí entra en juego lo que separa a los débiles de los constructores. La disciplina operativa.
No existe ninguna IA que sustituya la responsabilidad diaria de revisar cifras, ajustar procesos, simplificar flujos y eliminar residuos. La mayoría fracasa no por falta de herramientas, sino por indisciplina y exceso de complejidad. Ahora te voy a dar una visión aún más amplia. Con el tiempo, tus activos empiezan a generar ingresos recurrentes, pequeñas ventas de libros electrónicos, cursos, consultorías automatizadas, servicios digitales escalables. Y aquí surge el primer excedente de caja. ¿Qué hacer con él? Ampliar la línea de producción. No para gastar más, no para comprar lujos, sino para reinvertir en la construcción de nuevos activos, nuevas máquinas digitales, nuevos flujos de adquisición. Este es el mismo mecanismo que me permitió, en los inicios de Ford, transformar cada beneficio obtenido en una mejora continua, de la fábrica, una mayor escala, una mayor eficiencia, menores costes y un mayor margen. Con el tiempo, se sale de la fase de trabajar para vender y se entra en la fase de operar un sistema que vende mientras se supervisa el crecimiento. Ahora pasemos al siguiente nivel. Una vez alcanzada la estabilidad operativa, se empieza a aplicar la IA de una forma aún más sofisticada. Personalización predictiva de ofertas basada en el comportamiento de consumo. Análisis automatizado de datos financieros para una expansión controlada. Producción automática de nuevos contenidos con supervisión editorial. Automatización completa del servicio de atención al cliente, lo que reduce drásticamente el coste del soporte. Pruebas A/B constantes generadas y evaluadas por IA para la optimización continua de la conversión. Tenga en cuenta que la IA aquí no es el negocio, es la máquina de soporte. El negocio es el sistema productivo construido sobre los cimientos industriales de la eficiencia, la repetición, la simplificación y la escala. ¿Y sabe qué es lo más fascinante? Con disciplina, se llega a un punto en el que el propio crecimiento genera recursos para contratar talentos humanos de altísima capacidad, ingenieros de datos, estrategas de marketing, desarrolladores de automatización, que amplían aún más su capacidad productiva. El ciclo se retroalimenta. Los $100 iniciales no son más que una chispa. La verdadera riqueza está en la máquina que construiste con ellos. Ese es exactamente el mismo razonamiento que me llevó a construir fábricas enteras con capital limitado, pero con procesos impecables. La gente veía los coches. Yo veía el flujo continuo de materiales, máquinas, hombres y decisiones sistemáticas detrás de cada pieza producida. Ahora tienes algo aún mayor. Tienes el poder de construir fábricas digitales de alcance global, que operan las 24 horas del día, sin límites geográficos, con una capacidad de procesamiento infinitamente superior a la que cualquier fábrica física podría alcanzar en mi época. Pero, atención, el mismo peligro de antes sigue existiendo. La tentación de la especulación, de la ganancia rápida, de la distracción con modas vacías. La mayoría de los que pierden en la era de la IA no pierden por falta de oportunidades. Pierden por falta de una base productiva. La IA es el nuevo motor, pero sigue siendo solo un motor. Quien conduce es usted. Ahora que ya ha comprendido el principio estructural, transformar $100 en activos productivos alimentados por procesos, pasemos a la siguiente etapa. El control absoluto de la producción digital continua. Porque la creación de riqueza no ocurre en el momento de la creación. La verdadera riqueza es el resultado del mantenimiento impecable del flujo productivo a lo largo del tiempo. Verás, en mi época, cuando implementamos la línea de montaje del modelo T, el secreto no era solo el diseño del coche, era la obsesión por los pequeños ajustes diarios. Eran milímetros aquí, segundos allá, movimientos optimizados. Hoy, en su negocio digital potenciado por la IA, se aplica el mismo principio, pero con variables más complejas. Algoritmos, datos de conversión, comportamiento de la audiencia, análisis de embudos, segmentación automatizada del público. El error más común de la gente moderna es pensar que la IA lo resuelve todo por sí sola. Eso es una trampa para los perezosos. La IA es una máquina extraordinaria pero ciega. Necesita una dirección estratégica. Sin una supervisión humana disciplinada, multiplica las ineficiencias a la misma velocidad que multiplica los aciertos. Por eso, el siguiente pilar de su construcción multimillonaria se llama gobernanza operativa digital. Con unos pocos miles de dólares, aún lejos de los miles de millones, necesita montar la primera versión de su torre de control. Esto significa tener paneles de control diarios de ventas, clientes potenciales, CAC, coste de adquisición, y LTV, valor de vida útil del cliente. Establecer parámetros estrictos de métricas mínimas aceptables para cada campaña. Tener reglas automáticas para pausas, pruebas,
ajustes y reinversión de fondos. Utilizar la IA para monitorizar las tendencias del mercado y el comportamiento de los consumidores en tiempo real. La riqueza exponencial nace de la suma de pequeñas decisiones acertadas tomadas a diario. El problema de la mayoría es la falta de disciplina para seguir adelante. Plantan el producto, pero dejan el terreno lleno de malas hierbas. Por eso su sistema muere antes de dar frutos maduros. Ahora escucha con atención. Una vez que controlas este sistema, el siguiente paso es construir barreras competitivas invisibles. Eso es lo que diferencia a quienes construyen una fortuna sólida de quienes son vulnerables a las modas pasajeras. El primer escudo protector son los activos de audiencia propia. Nunca debes depender únicamente de plataformas de terceros. YouTube, Instagram, TikTok, Google Ads, Facebook. Todos ellos son canales de adquisición temporal. El verdadero patrimonio se encuentra en bases de datos de correos electrónicos segmentados, comunidades propias en plataformas controladas por tipo grupos de miembros de pago, programas de suscripción con entrega automatizada de contenido exclusivo. La IA permite personalizar toda la experiencia de estos usuarios. Cada cliente potencial recibe comunicaciones individualizadas, ajustadas a su comportamiento de consumo, con ofertas personalizadas, lo que aumenta drásticamente las tasas de conversión y renovación. Ahora sí, el motor comienza a ganar tracción. De verdad. Pero aún hay otro nivel: la diversificación operativa sistematizada. Este es el punto en el que comienza a operar múltiples líneas de negocio en paralelo, como si fueran varias pequeñas fábricas digitales alimentadas por la misma infraestructura central. Por ejemplo, una rama de productos de información automatizados, una rama de servicios de IA automatizados para empresas, una rama de consultoría estratégica escalable, una rama de licencia de modelos de negocio, listos para usar, una rama de monetización por comunidades de suscriptores. Cada unidad funciona con una supervisión mínima, pero altamente controlada. El capital generado por una unidad alimenta el crecimiento de las demás. Es un circuito cerrado de reinversión. Cada pequeña máquina impulsa el crecimiento de la siguiente. Así era exactamente como funcionaba mi fábrica. Cada modelo producido financiaba el siguiente. La eficiencia productiva generaba un excedente de caja. El excedente de caja se reinvertía en maquinaria, investigación y formación de los trabajadores. Y cada trabajador bien formado multiplicaba la productividad de la fábrica. Ahora, con la IA bajo control, se consigue algo que en mi época llevaría años. Automatizar procesos complejos de toma de decisiones basados en el análisis de grandes volúmenes de datos, identificando patrones que escaparían al ojo humano. Pero cuidado, aquí es donde muchos caen en el error fatal de la expansión emocional. Cuando el dinero empieza a entrar con facilidad, se corre el riesgo de perder el rigor operativo. Surge la tentación de relajarse, de aumentar los costes fijos innecesarios, de desviar la atención del núcleo productivo. Aquí, lo que se necesita es un blindaje emocional que pocos tienen, la disciplina industrial continua, la regla de oro que siempre he seguido. Nunca aumentes los gastos fijos a un ritmo superior a la capacidad productiva consolidada. En el 1900 mundo de la IA, esto se traduce en no contratar antes de tiempo, no crear departamentos antes de consolidar los procesos, no diversificar antes de dominar completamente cada rama del negocio. Cada expansión debe financiarse, no con deuda, ni con esperanzas, sino con los beneficios orgánicos ya generados y validados. De este modo la máquina crece sin riesgo sistémico. Ahora empiezas a entender cómo, con $100, se construyen miles de millones. No es magia, no es suerte. Es ciencia aplicada a la producción digital basada en principios eternos de 1900. Eficiencia. Mientras la mayoría persigue la última moda, tú estarás construyendo canales permanentes de generación de efectivo. Ahora viene la última capa de este bloque. El uso de la IA para crear productos vivos. Los productos vivos son soluciones digitales que aprenden y se actualizan automáticamente en función del comportamiento del cliente. Ajustan los precios de forma dinámica. Personalizan el contenido y la experiencia de cada usuario en tiempo real. Identifican microsegmentos de audiencia para ofertas quirúrgicas. En esta etapa, su sistema comienza a operar con inteligencia adaptativa. Cada cliente alimenta el sistema con datos que retroalimentan la mejora de los procesos comerciales. Es el equivalente moderno de lo que yo hacía en la línea de producción. Cada error identificaba un punto de mejora en la línea. Cada comentario se convertía en un ajuste en las herramientas. Cada mejora reducía el coste marginal de producción. Eso es riqueza productiva real. Ahora, en el mundo digital,
Se aplica el mismo razonamiento industrial con software, algoritmos y flujos automatizados. Y con ello, los miles de millones ya no son una teoría lejana. Se convierten en la consecuencia natural de un sistema que crece mientras usted lo supervisa. Lo que le estoy entregando aquí no es una teoría del éxito. Es un método para construir máquinas de riqueza altamente eficientes, sostenibles y replicables. No necesitas suerte. Necesitas un sistema. Ahora que tu máquina de producción digital ya funciona como un organismo vivo, alimentado por inteligencia adaptativa, ha llegado el momento de hablar de la etapa más crítica de toda construcción de riqueza: la institucionalización de la eficiencia. Muchos llegan a este punto y creen que el trabajo ha terminado, que ahora solo hay que disfrutar de los beneficios, tomarse unas largas vacaciones y vivir de los dividendos. Y aquí, amigo mío, es donde muchos imperios se han derrumbado, porque han confundido un negocio en auge con un negocio perpetuable. La fase de los miles de millones solo llega cuando tu negocio deja de ser un proyecto personal y se convierte en un sistema institucional. Y yo te voy a decir exactamente cómo se construye. Primero debes crear lo que yo siempre he llamado patrón de procesos no negociable. Así fue como las fábricas de Ford se volvieron indestructibles. Cada tarea, por pequeña que fuera, tenía un patrón claro, probado y replicable. No dependía del humor del trabajador, del talento individual, de la creatividad espontánea. Dependía del sistema. En su caso, cada parte de su negocio digital debe transformarse en flujogramas de ejecución supervisados por indicadores. Atención al cliente, ventas, soporte, creación de contenido, adquisición de clientes potenciales, nutrición de embudos, renovación de suscripciones. Cada detalle debe estar documentado y optimizado. La IA, aquí, asume un nuevo papel. No solo operar, sino también auditar. Sí, puede y debe entrenar sus propios modelos para supervisar los patrones de comportamiento de su propio negocio, identificar desviaciones antes de que se conviertan en crisis, anticipar caídas en la conversión, proponer pruebas de ajuste basadas en tendencias emergentes de los datos. A partir de este momento, el liderazgo asume su forma más elevada. Liderar sistemas, no personas individualmente. Yo lideraba a hombres porque lideraba procesos. Los hombres sabían qué hacer porque el proceso era claro. Su función como comandante supremo de su máquina digital multimillonaria es mantener la claridad de los procesos y la evolución constante de los flujos operativos. Ahora surge otro reto invisible para la mayoría: la cultura organizativa. Usted estará incorporando personas al sistema: ingenieros de datos, estrategas de negocios, operadores de sistemas de IA, desarrolladores, gestores de comunidades, analistas financieros, y ahí surge la trampa. Cada nueva mente aporta sus propias ideas. Ideas que a menudo son buenas, pero potencialmente peligrosas si se desalinean del núcleo del sistema. Aquí entra en juego lo que siempre apliqué en Ford, y lo que usted debe aplicar en su imperio digital: principios operativos inmutables. En Ford, cualquier innovación era bienvenida, siempre que respetara los fundamentos básicos. Máxima simplicidad de los procesos, reducción continua del desperdicio, estandarización absoluta, calidad innegociable, entregas predecibles, costos bajo control total. Hoy en día, debes tener el mismo rigor. Cada colaborador debe entender que trabaja para el sistema, no para sus vanidades personales. El sistema es lo que genera los miles de millones. Las personas operan y mejoran el sistema, pero no lo convierten en rehén de sus subjetividades. Ahora pasemos a la parte que la mayoría ni siquiera ve: la protección patrimonial estructural. Cuando el sistema comienza a generar decenas de millones, y luego cientos, es necesario garantizar que sobreviva a cualquier tormenta del mercado. Así es como atravesé crisis, guerras, depresiones económicas y seguí creciendo. Esto se construye a través de diversificación de activos, generadores de ingresos, consolidación jurídica sólida, con múltiples holdings, blindaje de la propiedad intelectual de los activos de IA desarrollados, creación de reservas de efectivo operativo para 18 a 24 meses de autonomía, programas internos continuos de I+D, investigación y desarrollo, alimentados por los propios beneficios. Darse cuenta. La máquina comienza a crear su propia sostenibilidad. Ahora llegamos a un punto decisivo: la internacionalización de su máquina de miles de millones. La IA no reconoce fronteras. Sus productos, digitales, sus consultorías automatizadas, sus plataformas de suscripción, sus sistemas de personalización de marketing, todo se puede exportar globalmente, con pequeñas adaptaciones culturales y lingüísticas. Aquí, su reto ya no será vender,
será gestionar las variables globales de la operación. Cumplimiento legal internacional. Ajustes fiscales por jurisdicción. Diversificación, cambiaría. Gestión multilingüe del soporte. Expansión de servidores, CDN y alojamiento global para el rendimiento del acceso. Aquí es donde la mayoría se queda atascada, porque no tiene el pensamiento industrial aplicado a la operación digital. Pero para quienes tienen disciplina productiva, el mundo se convierte en un parque industrial infinito. Eso fue exactamente lo que hice al expandir Ford a otros continentes. La producción ya no era local, era global, pero el sistema era el mismo, estandarizado, replicable, escalable. Ahora presta mucha atención. Incluso operando a nivel global, tu mando no puede perderse en la burocracia. Necesitas mantener lo que siempre he llamado liderazgo de indicadores esenciales. Pocos números. Números clave. Revisados a diario. Nada de informes de cientos de páginas. En mi época era coste de producción por unidad, tiempo medio de montaje, porcentaje de rechazo, volumen de ventas diarias, satisfacción del cliente. Hoy, en su imperio digital, serán .cac por canal, TOLTV por segmento, tasa de abandono, tasa de conversión media por embudo, ingresos operativos, netos, margen de beneficio neto, después de impuestos globales. Son estos pocos números los que indican la salud de su imperio multimillonario. Todos los demás son ruido administrativo. Aquí, la IA alcanza su punto álgido. Sistemas de monitorización predictiva que identifican anomalías incluso antes de que usted las perciba. Proponiendo ajustes presupuestarios, redistribución del tráfico, ajustes de copia, segmentación y pruebas dinámicas automatizadas. El sistema opera casi en un ciclo cerrado de mejora continua. En este punto, estás viviendo lo que yo llamo la dinámica del empresario director de orquesta. La máquina toca. La IA afina los instrumentos. Sus operadores mantienen el ritmo. Y usted solo dirige el compás con ajustes mínimos. Aquí es donde los miles de millones dejan de ser una promesa lejana y se convierten en rutina operativa. Ahora, llegamos a la etapa en la que la mayoría nunca llega. La perpetuación industrial de la riqueza. Ya tienes un sistema global, que opera en múltiples frentes, bajo estrictos estándares de eficiencia, gobernado por inteligencia adaptativa, blindado por estructuras jurídicas robustas. En este punto, amigo mío, lo que has construido ya no es solo un negocio. Es una industria propia. Es un engranaje continuo de prosperidad. Pero atención, todo imperio que crece también despierta enemigos invisibles. No me refiero a los competidores. La competencia siempre existirá y siempre ha sido el combustible de mi crecimiento. Me refiero a los verdaderos enemigos de cualquier construcción a largo plazo. La complacencia, la vanidad y la desviación del enfoque productivo. En Ford, incluso, con miles de millones en caja, nunca dejé de visitar la planta de producción. Nunca dejé de revisar un proceso, de observar la línea de montaje, de cuestionar cada desviación operativa. Porque sabía que el mayor peligro no viene de fuera. Viene de dentro. La IA conlleva un riesgo aún más sutil. El exceso de confianza, en la automatización total. El empresario moderno que confía ciegamente en los sistemas que ha construido, se convierte en esclavo de su propia creación, y es en ese momento cuando los imperios se derrumban. Por eso, el primer pilar de la perpetuación es la supervisión humana, en última instancia. Ningún algoritmo sustituye al ojo entrenado del constructor industrial. Debe crear, dentro de su empresa, un consejo de supervisión del sistema. Un pequeño núcleo de especialistas cuya única función es auditar el funcionamiento global de la máquina. No se dedican a las ventas, no se dedican al tráfico, no producen contenidos, auditan el funcionamiento de la máquina, prueban vulnerabilidades, simulan crisis, analizan fallos potenciales, son sus centinelas de perpetuación. El segundo pilar de la perpetuación es el reciclaje continuo del capital intelectual. En mi época, eso significaba formar continuamente a los operarios. Hoy, en su imperio digital, significa crear programas internos permanentes de formación de líderes operativos, centros de investigación avanzada en la aplicación práctica de la IA en sus procesos, programas de adquisición y aceleración de talento externo. No puede permitir que el cerebro del sistema envejezca. En cada ciclo se incorporan nuevos talentos, nuevos especialistas actualizan los engranajes y se prueban nuevos procesos. El tercer pilar de la perpetuación es la expansión conservadora de nuevas verticales productivas. Con miles de millones, bajo su supervisión, comenzará a recibir oportunidades de todo tipo, nuevos mercados, nuevas tecnologías, nuevos negocios.
La trampa está en confundir oportunidad con prioridad. Aquí aplico un principio que siempre me ha guiado. Expandir solo lo que se puede sistematizar. No te metas en negocios que requieran talentos irreemplazables. Solo expande cuando consigas transformar esa nueva rama en un flujo de producción predecible, escalable y replicable. Si no hay posibilidad de sistematización productiva, estás entrando en territorio especulativo. Y ahí es precisamente donde se derrumban muchos imperios, por exceso de apuestas descontroladas. Ahora vamos a entrar en el punto más alto de la construcción de riqueza sólida, la creación de valor social productivo. No se construyen miles de millones solo para uno mismo. Si lo haces, tu imperio muere contigo. El verdadero poder de la riqueza industrial reside en transformar ese engranaje en una fuerza de progreso económico y social, no por caridad romántica, sino por una visión sistémica a largo plazo. Así lo hice yo al crear escuelas para mis trabajadores, hospitales, programas educativos y mejoras urbanas alrededor de las fábricas. No por pura bondad, sino porque sabía que el bienestar social mejora la productividad, reduce los riesgos de inestabilidad, crea consumidores más sanos y, sobre todo, perpetúa la reputación y la fuerza del imperio. Hoy, con su máquina digital, puede aplicar el mismo principio. Financiar programas de formación en tecnología e IA para jóvenes de bajos ingresos. Crear programas de aceleración para microempresarios que puedan convertirse en proveedores o socios de su ecosistema. Financiar investigaciones en inteligencia artificial ética y responsable. Contribuir con programas de educación financiera para poblaciones vulnerables. Establecer fundaciones de apoyo a la investigación científica que generen tecnologías útiles para su propio sector. Estas acciones no son mero altruismo, son inversiones estructurales en el fortalecimiento de la sociedad que alimenta su imperio, un sistema que se retroalimenta de una prosperidad sólida, ética y continua. Y aquí llegamos a lo que siempre he llamado independencia productiva máxima. Usted crea un ecosistema cerrado. Su empresa genera beneficios. Los beneficios financian la expansión productiva. La expansión genera empleo y progreso social. El progreso social fortalece el mercado de consumo. El mercado de consumo alimenta las ventas de su propio sistema. Un circuito cerrado de crecimiento continuo. En esta etapa, amigo mío, ya no estás sujeto a los ciclos económicos comunes. Tu imperio opera a su propio ritmo, blindado por los engranajes que tú mismo has construido con disciplina, visión a largo plazo y un enfoque absoluto en la eficiencia aplicada. Ahora escucha con mucha atención. No hay un límite real para este crecimiento, siempre y cuando mantengas los fundamentos industriales innegociables. Siempre que un sistema falla, no es por falta de oportunidades, es porque sus líderes lo han permitido. Complejidad excesiva. Falta de supervisión. Desalineación cultural va especulación sin base productiva. Distracción emocional. Evite estos 5 venenos y su sistema le sobrevivirá. Ford sobrevivió en mi época porque no era un conjunto de productos. Era un conjunto de procesos inmortalizados en la eficiencia. Ahora que su máquina de miles de millones ya opera en ciclo cerrado, perpetuando el crecimiento, el impacto social y la expansión sostenible, llegamos a la etapa más ignorada y por lo tanto, más letal en la mayoría de los imperios modernos. La perpetuación industrial a largo plazo. Lo que voy a decirte ahora es lo que separa al creador de fortunas del creador de legados. La mayoría, cuando alcanza este nivel de riqueza, se entrega a la ilusión de la estabilidad. Creen que el volumen de capital acumulado es en sí mismo un seguro de continuidad. Este es el mayor error de todos. Déjame ser absolutamente claro contigo. El dinero no protege un imperio, los procesos sólidos. Sí. Y los procesos sólidos solo permanecen sólidos cuando van acompañados de un código mental inflexible, un conjunto de principios que no se doblegan ante la vanidad, las modas del mercado o los llamamientos emocionales de los nuevos tiempos. Si ha entendido lo que hemos construido hasta ahora, desde $100 hasta un sistema de producción automatizado que mueve miles de millones, entonces entienda ahora, su función principal, a partir de este momento, ya no es crecer, es proteger lo que ya ha construido, de usted mismo, de sus herederos y de las amenazas invisibles que destruyen incluso a los conglomerados más grandes. El primer punto clave es la sucesión invisible. A lo largo de toda mi trayectoria, desde la primera fábrica que construí hasta el apogeo de Ford, mi objetivo siempre fue crear una empresa que sobreviviera a mi propia vida. Porque un imperio no se construye sobre la base del talento individual, sino sobre flujos que operan independientemente de quien ocupe el puesto de mando. Por eso digo,
Prepare la sucesión incluso antes de necesitarla. Desde el primer millón generado, empieza a trazar quiénes serán los posibles brazos derechos, sucesores, gerentes clave que podrán sostener el engranaje. Pero atención, no es la sangre lo que define la sucesión. Es el código mental absorbido y replicado. Si su hijo no tiene una mentalidad de producción continua, no es un sucesor, solo es un heredero. Si su gerente no entiende los fundamentos de la eficiencia implacable, no es un administrador, es un ejecutor provisional. Aquí entra en juego la disciplina de la formación continua de la mente industrial. Cree dentro de su empresa el equivalente a lo que hice con las escuelas que formé para mis trabajadores. Sí, en Ford formábamos a los operarios no solo para las tareas manuales, sino para pensar dentro de la lógica de la fábrica. Entendían por qué el tornillo tenía que apretarse con un determinado par, en un orden determinado, y con un tiempo de ejecución determinado, porque cada segundo perdido, cada pieza mal encajada multiplicaba el coste y minaba el flujo de eficiencia. Traslade esto a su imperio digital. Cada gestor debe dominar no solo su función, sino el impacto sistémico de su función dentro del engranaje completo. Cada operador de IA debe comprender que su programación afecta a los márgenes, la productividad y la escalabilidad a largo plazo. Cada líder de marketing debe entender que una campaña no es solo la adquisición de clientes potenciales, sino la alimentación de todo el embudo de recurrencia. Por eso, a partir de un determinado punto de escala, debe crear lo que yo llamo la facultad interna de gobernanza industrial. Un programa de formación permanente, en el que todos los nuevos líderes pasan por ciclos formativos intensivos de historia de la propia empresa. Principios innegociables del modelo de producción. Estudios de casos de quiebras de imperios por abandono de procesos. Simulaciones de 1900. Crisis. Formación en liderazgo emocional bajo presión. Recuerde, no es la inteligencia lo que sostiene un imperio. Es la disciplina emocional aplicada a procesos eficientes. La mayoría de los grandes imperios de mi época se derrumbaron, no porque les faltara dinero, sino porque les sobró arrogancia. Hablemos ahora de la trampa más peligrosa, la embriaguez del crecimiento continuo. Existe un veneno silencioso que comienza a actuar cuando se acumulan miles de millones mes tras mes. La ilusión de que se puede entrar en cualquier mercado, de que cualquier inversión dará resultado, de que la propia historia de éxito justifica el desvío de los principios que construyeron el imperio. He visto imperios derrumbarse así, bancos, fabricantes de automóviles, conglomerados energéticos. Todos cayeron porque abandonaron el enfoque en el núcleo productivo. Persiguieron modas, diversificaciones ilusorias, negocios que no podían estandarizarse ni sistematizarse. Recuerde, bien lo que le voy a decir ahora. Solo expanda hacia donde haya posibilidad de crear una producción escalable, predecible y repetible. Si no es posible aplicar su mismo código de eficiencia, no entre. No importa el tamaño del beneficio potencial, porque el beneficio sin sistema es solo ruido financiero. Y el ruido financiero es inestable por definición. Ahora entramos en un punto aún más elevado. El imperio como organismo social estabilizador. Mi objetivo, desde el principio, nunca fue acumular riqueza personal. Mi objetivo era crear una industria que beneficiara a los trabajadores, las familias, las comunidades, y que generara un ciclo virtuoso de prosperidad continua. Lo que muchos llaman filantropía empresarial. Yo siempre lo he visto como una estrategia productiva de perpetuación. Cuando reinviertes parte de los beneficios en la propia sociedad que consume tus productos y servicios, no solo estás siendo ético, estás fortaleciendo tu propio mercado. Educar a los niños en tecnología. Formar a los jóvenes para que trabajen en los sistemas de IA que tú operas. Financiar investigaciones sanitarias que beneficien a su base de consumidores. Apoyar programas educativos que formen a los futuros líderes, técnicos. Cada real invertido en esta dirección es un real que consolida la base de sustentación del propio imperio. Es aquí donde se empieza a experimentar el fenómeno que yo denomino prosperidad expansiva de segunda generación. Es decir, su propia cadena de valor comienza a generar nuevos microempresarios, nuevas tecnologías, nuevos proveedores, nuevos consumidores, cada vez más sofisticados y listos para consumir los productos y servicios de su propio sistema. El imperio se convierte en un ecosistema. Y los ecosistemas no se rompen fácilmente. Ahora, el último punto, el más crítico de todos. El dominio final de su propia mente como constructor. En la cima del juego, el mayor enemigo ya no son los demás. Eres tú mismo.
Es el deseo de control absoluto. Es el miedo a la pérdida. Es el apego emocional a cada decisión. Es el orgullo de pensar que nadie podrá dirigir el sistema tan bien como tú. Aquí está el secreto del verdadero liderazgo industrial. Saber salir en el momento adecuado y permanecer presente solo como guía filosófico del sistema. No para operar, no para intervenir, sino para garantizar que el código de producción siga siendo respetado por quienes realmente dirigen el día a día. Si llegas hasta aquí con disciplina implacable, mentalidad industrial aplicada y enfoque absoluto en la eficiencia sistematizada, entonces, sí, transformarás $100 en miles de millones de dólares, reales, sólidos, perdurables y, sobre todo, indestructibles. Ahora, por fin, llegamos al punto más alto de nuestro viaje hacia la construcción de una riqueza sólida, la conciencia de la misión productiva. Ya has comprendido el engranaje, ya has levantado las máquinas, ya has estabilizado los flujos, ya has perpetuado los procesos. Ahora queda la pregunta que define todo el sentido de este camino. ¿Por qué? Si ha llegado hasta aquí solo para acumular cifras y estatus social, entonces todo lo que ha construido se convertirá en polvo en pocas décadas. Porque los números sin propósito se pudren, porque la riqueza sin misión se desintegra ante la primera generación desprevenida. Pero si ha comprendido el verdadero principio industrial, entonces sabe que la riqueza sólida existe para cumplir una función superior. Elevar a la sociedad, a través de la producción disciplinada y continua de valor real. Eso es lo que siempre me ha movido. No construí Ford para tener el coche más bonito. Lo construí porque veía un futuro en el que el hombre común tendría acceso a un bien antes reservado a los ricos, donde los trabajadores podrían vivir con dignidad, estudiar, crear familias fuertes y ver a sus hijos ocupar puestos aún más importantes. Y hoy, en la era de la IA, tienes en tus manos un poder que yo nunca podría haber imaginado, un poder multiplicador de alcance global, capaz de llevar conocimiento, herramientas, soluciones y progreso a miles de millones de personas, con un coste marginalmente cercano a cero. Pero aquí también reside el peligro final. Usar ese poder a la ligera. La IA, mal utilizada, puede convertirse en un arma de manipulación emocional, una fábrica de distracción masiva, un instrumento de destrucción de empleo, un generador de alienación mental. Por eso, el industrial del siglo XXI, al construir su imperio digital de miles, de millones, también tiene una responsabilidad civilizatoria: producir riqueza que libere, no que esclavice. Y aquí entra la diferencia entre el especulador y el productor. El especulador crea dependencia. El productor crea autonomía. Su sistema multimillonario debe estar estructurado para multiplicar las capacidades humanas, no para atrofiarla. Para educar mentes, no para captar atenciones vacías. Para generar negocios derivados, no para matar mercados secundarios. El imperio saludable crea otros constructores por debajo de él. Así lo hice con mis proveedores. No, eran rehenes de Ford. Eran empresarios eficientes, formados según nuestros estándares, que crecieron junto con nuestra expansión. Esto creó cadenas de prosperidad alrededor de las fábricas, elevando comunidades enteras. En el mundo digital, el paralelo de esto es formar pequeñas empresas basadas en sus plataformas, licenciar tecnologías y procesos a emprendedores más pequeños, ofrecer acceso a formación subvencionada, estimular que sus propios consumidores puedan generar ingresos a través de los sistemas que usted crea. Este es el verdadero concepto de prosperidad expansiva organizada. No una cima concentrada y estéril, sino una pirámide sólida, con una base amplia, en la que miles crecen junto al sistema central. Ahora te voy a dar la última lección. Lo que yo llamo el silencio productivo del comandante. Cuando el sistema esté completo, cuando la sucesión esté asegurada, cuando el impacto social esté dando frutos, tu papel ya no será el de innovador directo. Será la de guardián filosófico. El comandante de un verdadero imperio productivo no grita, no se exhibe, no necesita defenderse públicamente. Observa los números. Ajusta discretamente el rumbo. Mantiene íntegro el código mental. Protege el legado contra desviaciones y prepara a la próxima generación para mantener el enfoque en la misión central. Producir con la máxima eficiencia para servir al máximo número de personas, con la máxima calidad, durante el mayor tiempo posible. Este es el verdadero industrial. Y por eso hoy te digo con absoluta claridad, transformar $100 en miles de millones en la era de la IA no requiere genialidad. Requiere pensamiento productivo, disciplina inquebrantable, rechazo total al desperdicio, simplicidad aplicada, estandarización continua, expansión con prudencia,
la misión por encima del ego. Y, sobre todo, una mente construida para servir produciendo. Ahora el camino está ante usted. Las máquinas están listas. Las herramientas están disponibles. La oportunidad es mayor que en cualquier otro momento de la historia. Pero el trabajo, el verdadero trabajo, sigue siendo el mismo de siempre. Pensar, construir, estandarizar, servir. Ahora es su turno de transformar ideas en máquinas productivas. Regístrese y comparta este video con quienes desee construir un legado sólido.